Buenos días, queridos hermanos. Señor les bendiga grandemente. Qué tiempo de alabanzas y de celebración al Señor tan hermoso. Agradecemos a Karel y todo este equipo de músicos y adoradores que le ayuda. Qué privilegio estar esta mañana en la casa del Señor. El título que hemos escogido para la reflexión que les compartimos es Vidas cristianas exitosas. Vidas cristianas exitosas. Sí, quizá usted puede tener grandes aciertos y grandes logros en muchas áreas de la vida, pero ¿le va bien como un cristiano que agrada a Dios y que tiene una vida conforme a lo que Él ha planeado? ¿Vive su fe y su experiencia cristiana de una manera que Dios puede catalogar como exitosa? El pasaje que nos va a servir como guía les invito a buscar en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es uno de esos pasajes que en una corta extensión tiene una tremenda profundidad. Y ruego al Señor que de alguna manera me use esta mañana para dar un poco de luz. Y no solo para agrandar nuestro conocimiento teórico o teológico, sino también para vivir mejor, ¿verdad? Para vivir estas palabras, para entender cómo traerlas a nuestra vida. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quizás has estado escuchando testimonios de personas que han sido salvos, que individualmente, espontáneamente se comparte. También hubo una época en que había muchos testimonios en audio, en video, y uno veía el impacto que Dios había hecho en la vida de otras personas. Quizás has estado incluso leyendo las Escrituras, alguna porción de la Biblia, las lecturas de la Buena Semilla que están digitales y se comparten y de alguna manera nos invitan a mirar al Señor y poner nuestra fe en Él. Tratados evangélicos. Quizá incluso has estado leyendo la Biblia, sacando promesas de un promesario, o has estado asistiendo a un grupo casero o viniendo a las reuniones magnas de la iglesia, de esta iglesia o cualquier otra, pero has entendido que Jesús murió en la cruz por ti. Es fácil entender que Jesús murió, pero que lo hizo en tu lugar y el mío. ¿Has entendido, has reconocido que eres pecador? No es difícil ver el pecado en otros, pero verlo en nosotros mismos es otra cosa. ¿Has llegado a esa convicción y a sentir ese dolor por tus propios pecados? ¿Ya le has pedido al Señor Jesucristo que sea tu Salvador? El mismo Cristo que murió, pero que resucitó, que está a la diestra del Padre, que cuando estaban sacrificando allí, martirizando a Esteban, se puso en pie. Seguía a la derecha del Padre, pero ese día se puso en pie, que está al tanto de todos los detalles en tu vida y la mía. ¿Ya le has pedido que sea tu Salvador?
que perdone tus pecados, si no lo has hecho, la decisión más grande y más determinante de tu vida está por hacerse. Y te animo para que no lo dilates más. Recibe a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Pero si has podido responder afirmativamente a cada una de estas preguntas, entonces algo grande ha comenzado a ocurrir en tu vida. Y para expresarlo en términos gráficos, dice la Biblia que hay una gran fiesta cuando cada uno de nosotros recibe a Cristo como Salvador. Así que por cada uno que pueda decir sí a estas preguntas, ya hubo tremenda fiesta en los cielos. Amén. La vida cristiana comienza así, con la fe salvadora. Es inicialmente una fe pequeña, una fe que reconoce los hechos centrales del Evangelio. Y esa fe es la base para tu desarrollo o crecimiento espiritual. Decía el escritor a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la versión de Reina Valera, pero que está ahí, que es un Dios galardonador, que es un Dios amoroso, que nadie es despedido de su presencia con las manos vacías. Y en la carta, en esta segunda carta de Pedro, el autor resalta la fe de un grupo de creyentes de una iglesia local, que se cree que son los destinatarios de esta carta. No se sabe cuál era esta iglesia, específicamente allá terminando la sexta década del primer siglo, y Pedro cataloga la fe de ellos como igualmente preciosa que la de los primeros cristianos, que la de los apóstoles, porque cada persona que rinde su vida a Cristo es motivo de gran alegría y fiesta, y es algo sumamente precioso. Pedro lo veía así y lo expresa, inspirado por el Espíritu. Tu confianza en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador es igualmente admirable que la de los apóstoles y todos los que hemos creído en el Señor a través de todas las épocas. Y aunque es todo lo que hace falta para apropiarnos de la gracia de Dios, el propósito de Dios para que vivamos vidas exitosas incluye otros detalles que se edifican sobre nuestra fe. Es sola la fe la que nos salva, pero para tener éxito en la vida cristiana, dice Pedro, tu fe debe ser enriquecida. Debes añadirle a tu fe. Hay una versión un poquito más contemporánea que traduce así estas palabras. Dice, esfuércense ahora por mejorar su vida en Cristo. Ya tienen vida, ya han pasado de muerte a vida, ha pasado algo grandioso, pero la vida cristiana lleva esfuerzo. El crecimiento en la vida cristiana requiere tu participación, tu compromiso, tu tesón. Y el apóstol dice que debemos añadir algunas cosas a nuestra fe. En primer lugar, dice que debes añadirle, y yo me incluyo, virtud. Encontramos esta palabra describiendo el carácter de Dios en 2 de Pedro 2 veces, en este pasaje que leíamos, en el versículo 3, pero también en el tan conocido de 1 de Pedro 2:9, cuando dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De alguna manera el apóstol nos está diciendo que
debemos participar de esa excelencia del carácter que es propia de Dios. Decía el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y cuando hablaba en la carta a los Efesios del fruto del Espíritu, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Toda la naturaleza de Dios vertida, derramada, expresada en nuestro vivir. Les cuento, una historia real, una persona, un individuo, en la década del 50, recibió genuinamente a Cristo, no me cabe duda, no me cabe alguna duda, y fue bautizado en esta iglesia. La iglesia del Calvario era muy grande, tenía misiones y grupos en casi toda la ciudad. Los bautismos eran hechos ahí, en el edificio de Zulueta. Y este individuo, este creyente, fue bautizado y fue miembro. Y ha sido miembro desde la década del 50 por casi 50 años de una de nuestras iglesias, de nuestra convención. Con el paso de los años, este hermano nunca dejó de congregarse. Llevó a sus hijos a la escuela dominical, ofrendaba con esfuerzo. Pero por alguna razón, hoy se lo achacaríamos a que le faltó un discipulado, tardó 3 décadas en cultivar disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia y la oración. El resultado, al pasar los años, un matrimonio que casi se pierde, hijos que se alejaron de la fe, una situación difícil, una vida cristiana que no exhibía la gloria y el carácter de Dios. Hasta un buen día, que por la oración, por un pacto de oración entre varios miembros de la familia, Dios hizo un cambio. Y este creyente hizo un giro de 180 grados. Y hasta hoy es una persona que ama la Escritura y la lee y la estudia cada día. Y ora y tiene sus devocionales y canta sus himnos. Hermanos, cuánto sufrimiento hasta que llegó ese momento. No se puede expresar el fruto del Espíritu si no hay virtudes, si no hay disciplinas, si no hay hábitos arraigados que te llenen de esa plenitud de Dios. Piensa en tu tiempo de lectura bíblica. ¿Está siendo provechoso? No solo si lo estás teniendo. ¿Dedicas tiempo a ello todos los días gustoso? ¿Cuánto tiempo destinas a orar? ¿Es algo rutinario o es una experiencia renovadora? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Señor Jesucristo y de tu fe? ¿Y has tenido la bendición en las últimas semanas de guiar a alguna persona a Cristo? ¿Te reúnes a menudo con otros hermanos para adorar al Señor y estimularnos, como decía el apóstol, mutuamente en la fe? Si estás descuidado, si estoy descuidado en alguna de estas áreas, quizá debas trazarte un plan, proponerte metas personales y compartirlas con tu grupo. No estamos poniendo en duda la belleza y la realidad de tu fe personal en el Señor Jesús, pero necesitas crecer en las disciplinas que van a derramar sobre tu vida el carácter de Dios. Si no desarrollas estos hábitos básicos, no puedes crecer espiritualmente. Sin estas cosas, sencillamente, no puedes avanzar. En segundo lugar, nos dice el apóstol que debes añadir a la virtud
conocimiento. La virtud nos ayuda a desarrollar disciplinas espirituales y estos a su vez te ayudan a desarrollar el conocimiento. Pero la palabra que así se traduce en 2 de Pedro 1:5 significa más que algo intelectual, información, poder decir versículos que no está mal, o poder recordar detalles bíblicos. Significa conocimiento completo, conocimiento que va en aumento. No es tanto la cantidad de información bíblica o teológica que puedas retener o que seas capaz de manejar, sino más bien la palabra incorporada, aplicada a la vida diaria. Por muchos años tuve mis sistemas de lectura subrayando, comparando los pasajes, poniendo esta cita de aquí a allá y enlazando los pasajes y haciendo noticas. Y en los últimos años he estado buscando algo diferente. He estado buscando algo que yo pueda aterrizar ese mismo día en mi vida. Estoy a la casa de principios que me ayuden a vivir mejor la vida cristiana. Y ese es el conocimiento al que se refiere aquí. La palabra aplicada, que se traduce en discernimiento práctico del bien y del mal y en la toma de buenas decisiones. Tengo algunas personas en mente que eran tanques de conocimiento bíblico, pero con pésimo comportamiento, con decisiones muy malas, y decimos, ¿dónde ocurrió el cortocircuito entre toda esa información de la palabra y la manera en que la vivimos? Dicen Hebreos 5:14, los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen ejercitados los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra de la que nos debemos nutrir cada día a través de los hábitos espirituales debe ser aplicada a nuestra vida. La verdadera sabiduría va más allá de un conocimiento acumulado. Es la aplicación de ese conocimiento para cambiar nuestras vidas. Eres sabio cuando eres guiado por lo que has aprendido en la palabra de Dios. No es largo, así que creo que lo podemos decir, se lo pueden decir a otro hermano cerca. Eres sabio cuando eres guiado por lo que has aprendido en la palabra de Dios. ¿Se atreven a decirlo? A decírselo a alguien. Eres sabio cuando has por lo exacto. Para poder reflejar la naturaleza y gracia de Dios, necesitas, en primer lugar, añadir a tu fe, ¿qué cosa? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. En tercer lugar, necesitamos añadir dominio propio. Esta es la siguiente cualidad presentada por Pedro. Pablo, en sus cartas, menciona a menudo al cristiano y lo compara con un atleta que tiene que ejercitarse y disciplinarse a sí mismo si quiere obtener algún logro deportivo, si quiere ganar el premio. Dominio propio es la traducción de un término griego que significa tener las pasiones bajo control. También es traducida autocontrol. Como ciudad sin defensa, decía el proverbista, como ciudad sin murallas, es quien no sabe dominarse. El dominio propio, en términos simples, es la capacidad de estar frente a un cake de chocolate y no comerlo.
accidentalmente dar un clic, esas cosas que entran en los teléfonos, a un enlace con contenido explícito e inmediatamente cerrarlo. O sea, pornografías, desnudos, cosas que aparecen ahí e inmediatamente quitarlo. O en una conversación darse cuenta que algo que se está hablando no es edificante. Se está diciendo de alguien que no está presente y poder decir, espérate, y vamos a hacer esto de una manera diferente. O cuando se experimenta cualquier otra tentación, poder huir como lo hizo José. No debiera sorprendernos que Pablo finalice su lista del fruto del Espíritu en la carta a los Efesios con el dominio propio. Estas son las buenas noticias. El dominio propio es un regalo, es una promesa para cada hijo de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto, está comprometido a derramarlo en tu vida, pero tienes que llenar tu vida del Espíritu. Tienes que cederle el control al Espíritu Santo. Dios hace más que simplemente pedirnos obediencia, nos equipa para ella. Dios hace más que simplemente darnos su palabra para guiarnos. Él te llena con su Espíritu y te dirige. Amén. El dominio propio es posible. Cuando en Santiago ahí habla de la lengua, lo difícil que es dominar la lengua, que dice que el hombre no puede controlarla, no dice que Dios no pueda. El dominio propio es posible porque el Espíritu Santo es poderoso y Él está de a llenas en tu vida, de a lleno. El Espíritu Santo nos fue dado con medida y su presencia y su anhelo por ti son grandiosos. Necesitas añadir paciencia. Proverbios 16:32 enlaza el dominio propio con la paciencia. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. El dominio propio ocurre frente a las circunstancias placenteras de la vida. Como ya decíamos, ¿no? Comidas, el dormir, ver programas de TV, videojuegos, compras, vacaciones, esas cosas que son la parte bonita de la vida, ¿no? Pero que quisiéramos pasarnos todo el tiempo en eso. Y si tenemos unas vacaciones tan largas, bueno, ¿cuándo vamos a trabajar? Y el dominio propio, pues, esas experiencias agradables le pone tope, pero la paciencia se relaciona con el manejo de los aprietos y las pruebas y las complicaciones que nos sobrevienen en la vida. Decía Karel, todo lo que ellos vivieron en el mes pasado, hasta que felizmente nació su pequeñita, su segunda princesa. Y esas cosas son parte de la vida y son las que prueban y las que acrecientan nuestra presencia. Por cierto, a menudo la persona que no tiene dominio propio ante las experiencias placenteras tampoco es paciente para manejar las tensiones y problemas. Recuerden que aquí hay un orden que el Espíritu diseñó por algo, ¿verdad? Y la fe es la base porque si uno es un gran lector de la Biblia pero no ha puesto su fe en Cristo, no hay crecimiento. Y estos hábitos van a traer entendimiento y aplicación práctica de la Biblia. Y así el dominio va a crear, va a sentar el terreno donde la paciencia pueda florecer. Necesitas permitir que las pruebas que lleguen a tu vida trabajen en tu favor, nunca en tu contra. No creo que ninguno de nosotros disfrute las aflicciones por concepto, no son disfrutables.
Pero como creyente hay algo que tú y yo sí podemos disfrutar. Y es la confianza de que Dios está trabajando en nuestra vida. De que no vamos a quedarnos en el grado, vamos a pasar de grado. Vamos a crecer, vamos a ser enriquecidos. Porque el Señor ha comprometido su palabra. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos también la piedad. Pablo exhorta a Timoteo a que se ejercite en la piedad. La piedad, dice él, es útil para todo. Un pastor observó que el crecimiento en la piedad requiere esfuerzo de parte del cristiano. Viene de un término que significa, un término original que significa reverencia hacia Dios. Cuando uno se comporta de esta manera, bueno, todo lo que hace, dice el Proverbios capítulo 1, entonces tiene el toque de la sabiduría de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el Señor quiere que el temor también venga a abrazar nuestra fe, nuestros hábitos, nuestro conocimiento práctico, nuestro dominio ante las situaciones agradables y placenteras, incluidas las tentaciones, nuestra paciencia ante las pruebas, pero que también sean enriquecidos por nuestro temor a Dios, por nuestra piedad. Tenemos ahí en la Biblia ejemplos a Job. No fue el diablo quien primero hizo referencia a Job, sino Dios, quien le dijo: ¿has visto qué clase de cristiano es Job? Bueno, no se usaba ese término cristiano todavía, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero, oye, qué hombre ese, cómo me teme, cómo me respeta, cómo en todas las cosas me tiene en cuenta y busca ser agradable a mí. En Hechos 10 encontramos un hombre, Cornelio, a quien Pedro termina predicándole, y allí en Cesarea del Mar comienza la iglesia, posiblemente la iglesia del lugar, que luego Pablo más adelante visita, y se dice de este hombre que era piadoso y temeroso de Dios. Como si decir piadoso no fuera suficiente, ¿verdad? Piadoso y temeroso de Dios. Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, describe entonces la impiedad de los últimos días y nos ayuda un poco a definir a la luz de la Biblia qué significa este término. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán altanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Dice en el verso 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y si nosotros decimos, bueno, si yo me estoy comportando en alguna manera de esa, lo estoy haciendo de una manera no piadosa, de una manera que no reverencia a Dios. Y aunque es una lista negativa, está ahí, y esta carta está ahí para nosotros, para que aprendamos que debemos huir de estas cosas, para portarnos como gente que honra a Dios, para tener vidas cristianas exitosas. El Salmo 150 es una invitación al pueblo de Dios a unirse en alabanza por quien Él es, su grandeza, y por sus obras poderosas, sus proezas. La variedad de instrumentos que el salmista invita a tocar en esa alabanza, el salterio y el arpa, la bocina y las flautas, el pandero y los címbalos, me hace pensar en una orquesta con muchísimos instrumentos.
pero que están tocando una misma pieza y que lo están haciendo de una manera acorde, a la vez hermosa, y produciendo una hermosa sinfonía. Pues el plan que Pedro nos presenta en este pasaje, su segunda carta, capítulo 1, es lo más parecido a una sinfonía, donde la fe es la línea melódica, es lo que cantamos, es la melodía que nos engancha, ¿verdad? La que todos cantamos congregacionalmente, pero donde cada uno de nosotros, cada creyente esta mañana, tú y yo somos apremiados a añadir otras 7 virtudes a esa armonía. Las primeras 5 son las que hemos visto esta mañana. Las disciplinas espirituales que Pedro le llama virtud. El discernimiento y la obediencia de la Escritura, que se describe como conocimiento. El autocontrol o dominio propio. La resistencia o perseverancia, que él le llama paciencia. Y el temor de Dios, que es nombrado como la piedad. Necesitamos vivir de esa manera. Termino con una ilustración. Se dice que cierto jefe de una tribu en Escocia, que había defendido con mucha valentía sus tierras, fue herido mortalmente. Cuando su ejército vio caer a su amado jefe, comenzó a vacilar. Empezaron a dudar, mas el capitán, malherido, se enderezó inmediatamente apoyándose sobre un codo. Y aun cuando la sangre corría a borbotones de sus heridas, exclamó en alta voz: no estoy muerto, hijos míos. Estoy vigilando a ver si ustedes cumplen su deber. Así, al avanzar nosotros contra las huestes de las tinieblas, debemos recordar que el Maestro a quien servimos tampoco está muerto. Él vive y desde su trono en lo alto está viendo si tú y yo cumplimos o no nuestro deber. El Señor nos ayude a vivir.